Rosa María Calaf, la veterana periodista y antigua corresponsal internacional de Televisión Española, visitó el martes 21 de abril el Colegio Mayor Nuestra Señora de África para llevar a cabo una charla coloquio de carácter abierto con el tema Siglo XXI, informados o entretenidos. Analizó el papel de los medios de comunicación en el siglo XXI y el tratamiento de la información por parte de la prensa en la sociedad actual. Rosa María Calaf ha sido testigo excepcional de los principales acontecimientos históricos de las últimas 4 décadas. Ha informado para Televisión Española desde 93 países sobre política y economía, conflictos y catástrofes, además de cultura y sociedad. Asimismo, ha cubierto las corresponsalías de Moscú, Hong Kong, Nueva York, Buenos Aires, Roma, Viena y China. Formó parte de la plantilla de Televisión Española desde 1970 hasta 2009 y fue miembro del equipo fundador de la Televisión de Cataluña, TV3. Tuvimos oportunidad de hablar con ella al finalizar el acto. Bueno, hace unos años te prejubilaste y ahora, no sé, se echan de menos las corresponsalías desde pues la distancia. Yo estoy francamente también sorprendida, porque la verdad que cuando volví, pues hombre, me planteaba un poco efectivamente si no lo echaría de menos después de tantísimos años de estar por ahí, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, es que no paro de hacer cosas interesantísimas. Yo no soy nada nostálgica, es decir, que cuando cierro etapas las cierro y además lo que está detrás pues siempre lo veo como a beneficio de inventario, ¿no? Lo que he aprendido, pero lo que me interesa es lo que tengo por delante y como sigo teniendo pues mucha curiosidad y luego sobre todo ya digo la enorme fortuna de tener propuestas muy interesantes y entonces darte cuenta de que estás en otra primera línea, ¿no? Que es bueno, estaba hasta ahora en la primera línea de la información, pero ahora estoy en la primera línea de la defensa de la información, que es otra cosa, pero viene a ser lo mismo. Y la verdad que me siento francamente muy contenta, o sea que no lo he hecho de menos nada, sinceramente. Ahora la noticia desde la otra perspectiva, si antes era la comunicadora, ahora desde el sillón, por decirlo de alguna manera, los mismos lugares que has visitado, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad que claro, los ves pues con más perspectiva, pero no es tanto por estar también al otro lado, sino también por la edad, la experiencia y el que nadie hemos nacido enseñados y todos aprendemos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es verdad que tienes mayor capacidad y posibilidad de reflexión, porque el problema es que en las últimas etapas de mi carrera periodística y cada vez más, todo se hacía muy deprisa, ¿no? Entonces ya parece que lo importante es estar en el lugar, no saber lo que pasa. Y eso, digamos que para los de la vieja escuela era bastante complicado de gestionar, ¿no? Porque siempre tenías la sensación de que no tenías el tiempo suficiente para poder saber, es decir, aprender, ni el suficiente tiempo para contar lo que había que saber, ¿no? Y lo que el ciudadano tenía que saber. Así que, bueno, yo ahora, francamente, pues lo disfruto mucho, ¿no? Porque además tengo el tiempo de llamar pues, a colegas de países diferentes que, bueno, pues que considero que valoro su opinión y que sé que saben y entonces comentar con ellos y bueno, pues todo eso es claramente un privilegio, ¿no? Bueno, has estado en muchos sitios de corresponsal, en Pekín, en los Juegos Olímpicos, en Roma, en Nueva York, pero uno de los hechos más importantes del siglo XXI quizás, que es el derrumbe de las Torres Gemelas, no te pilló estando en Nueva York, fue años antes. ¿Lo echaste como de menos, entre comillas, no estar en el lugar de no coincidir? Porque estaba en Asia, o sea, estaba entonces en Hong Kong, y yo lo que hice es que el día 13 de septiembre estaba ya en Islamabad, porque era evidente que la reacción iba a ser ahí, ¿no? Y de hecho, tengo una anécdota muy curiosa con eso, porque cuando sucedió, el 11 de septiembre, yo estaba dirigiendo un curso en la Universidad de Verano Antonio Machado, en Baeza. Y por tanto, bueno, pues cuando sucede eso a las 3 y pico de la tarde, yo llamo a Madrid corriendo, me dicen, oye, no tenemos ni idea, tal, y entonces, bueno, al cabo de un par de horas, me llama el director de Internacional y me dice, el director de los servicios informativos dice que como tú conoces muy bien Nueva York y Estados Unidos, por lo que estás comentando, que intentes irte y llegar a Nueva York como puedas ya. Y entonces yo le dije, bueno, no, digo, yo donde me tengo que ir es a Pakistán. Entonces hubo un silencio y entonces me dice, ¿a Pakistán? Digo, hombre, pues sí, porque esto se lo van a encasquetar a Bin Laden.
Y entonces, claro, no es que yo fuera muy lista, o sea, es decir, hubo muchos periodistas de los que estábamos siguiendo el tema terrorista desde Asia, es decir, de lo que había pasado en Kenia, lo de Yemen, y por supuesto, o sea, lo de Bin Laden y los talibanes, etcétera, bueno, pues nos parecía evidente a todos, o sea, que había que irse para allá, y la realidad fue que es que, digo, el 13 ahí estábamos 50 o 60 periodistas. Y entonces, bueno, entonces la respuesta fue, voy a consultar con el director de informativos, pero a los 3 minutos me llamaron y me dijeron, pues el director de informativos dice que te vayas donde te dé la gana, pero que te vayas inmediatamente. Digo, no, ya estoy en marcha. De hecho, en 2 horas, digo, tengo ya el vuelo de Granada, ¿no? O sea que, no, que va, yo, la verdad, al contrario, preferí estar en Asia, porque eso me permitió estar en Pakistán y me permitió, pues claro, estar viendo el lado donde se iba a producir la reacción, ¿no? Porque bueno, ya en Nueva York, pues en fin, sí, en ese momento, pues estupendo, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho además la cocina, ¿no?, de la información, porque ya digo, ahora ya no hay tiempo para hacerla, pero y donde se estaba, pues, buscando, ¿no? O sea, en fin, ya digo, quién es, por qué es, y todo eso, y cómo es, y todo eso, pues era en Asia en ese momento. Y ahora, en estos últimos meses, parece también que, bueno, el Estado Islámico, por ejemplo, ha vuelto a resurgir o a crecer. ¿Cómo lo ves ahora? Hombre, veo que es mucho más complicado de lo que se vende aquí de buenos y malos, y de aquí me refiero, o sea, en la información occidental, que digamos la tendencia general, no solo en España, me refiero en general, de contar las cosas en blanco y negro y de contarlas, pues, de determinadas maneras, generalmente muy pasando por encima, ¿no? Porque eso es muy complejo y eso habría que, bueno, pues hay que preguntarse muchas cosas, es decir, quién realmente está detrás. Eso no se improvisa, ese armamento que tienen tan caro y tan sofisticado y difícil de manejar, no se obtiene de hoy para mañana, y no se sabe manejar de hoy para mañana, tiene que haber alguien que esté entrenando ahí, o sea, no son 4 fanáticos, o sea, que, es decir, que todo eso tiene un trasfondo de geoestrategia política y económica en este momento muy importante, ¿no? Y luego, bueno, pues ¿por qué han estallado esos conflictos pues precisamente ahí, ¿no? Es decir, todo eso, y siempre hay una gran pregunta que hay que hacerse en todo en la vida, pero desde luego en política internacional sin ninguna duda: ¿a quién beneficia lo que ocurre? O sea, siempre, ¿no? No siempre es clara la respuesta, pero tirando de ese hilo es donde a veces puedes intentar comprender alguna cosa más, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora digamos que eso hay que verlo, ya digo, en fin, con mucha calma, y estudiarlo, pues viéndolo desde distintos puntos de vista, ¿no? Y ojalá yo tuviera una respuesta clarísima de que esto es tal y esto es cual, pero está claro que ahí hay un juego de intereses que tiene que ver, o sea, con las batallas dentro del mundo árabe entre sunitas y chiitas, entre Arabia, el bloque árabe, que tiene mucho que ver con la intención de Qatar de proyectarse, con el tema Estados Unidos, tiene que ver con China, o sea, hay muchísimos juegos detrás de todo eso. Claro, porque, bueno, en relación a lo que decías de que a quién beneficia, porque desde Occidente parece difícil explicar a la gente que los que aquí matan en otros lugares sean héroes. Exactamente, bueno, pero eso ha ocurrido siempre. Es decir, piensa que el definir qué es un terrorista muchas veces es muy complicado, porque hay muchos terroristas que después se convierten en guerrilleros por la libertad, o sea, es decir, depende de quién lo mire, de qué ángulo se mire, o sea, y bueno, y cómo se mire, ¿no? Entonces esto ha sido siempre muy complejo, o sea, que todas las luchas que ha habido, incluso por la independencia en los momentos descolonizadores, bueno, pues lo que aquí eran, o sea, en fin, claros terroristas o claros rebeldes, ¿no? Claros insurgentes, pues vistos desde el otro lado, eran luchadores por la libertad. Entonces eso también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, ver cuáles son sus intereses reales y sobre todo cuáles son sus prácticas, ¿no? La violencia nunca es justificable, pero algunas veces es explicable. Y bueno, y teniendo en cuenta ya para acabar, tu primera crónica o tu primer día, digamos, en el extranjero y tu último día, ¿qué cambios has notado de cara a las políticas exteriores o al mundo en general? Lamentablemente, una constante, que es la extraordinaria hipocresía de las relaciones internacionales,
que eso se ha mantenido y ha acrecentado incluso, diría yo. Pero por otra parte, pues también el hecho de que hay mucha gente haciendo cosas estupendas y realmente trabajando por un mundo mejor y por un mundo en paz, y que la gente en general de todas partes, la gente común, no quiere lo mismo, o sea, una vida digna, con su familia, sus amigos, en su entorno y con tranquilidad, ¿no? Y es decir, eso no ha cambiado desde antes hasta ahora. Y luego, pues bueno, lo que sí he notado es una gran diferencia en cómo se cuenta el mundo en los medios de comunicación. Es decir, la diferencia entre cómo se contaba cuando yo empecé, en los años 70, en los finales de los 60, en principios de los 70, a cómo se cuenta ahora, pues bueno, es abismal la diferencia, pero es que es abismal también, ¿no?, el tipo de sociedad que estamos construyendo, ¿no? O sea, y por supuesto la tecnología ha tenido mucho que ver y tiene mucho que ver con el diseño de sociedad que queremos, ¿no? Y entonces digamos que a mí a veces me da un poco de tristeza porque los que hemos peleado, o sea, en los años 60 y 70 por construir, es decir, por hacer que el futuro cambiara, ¿no?, y conseguir un futuro de mayor libertad, de mayor bienestar, de mayor igualdad, etcétera, y hemos peleado por cambiar el futuro, pues ahora tenemos la sensación de que tenemos que pelear porque el futuro no nos cambie, porque resulta que está cambiando cosas que a lo mejor no se deberían cambiar, ¿no? Así que bueno, pues todo eso es algo que se mezcla, pero vamos, yo soy siempre muy optimista y creo que el ser humano avanza y que el ser humano estamos mucho mejor ahora de lo que se estaba hace 200 años, lo único es que tenemos que aprender a equilibrar los, digamos, bienes materiales con los bienes humanísticos y espirituales y volver a poner a las personas en el centro de la atención. O sea, que no solo es poseer cosas, ¿no? Lo importante es ser persona. Vale, pues muchas gracias. Vale, pues muchas gracias.